Hola amiguitos, en este video vamos ahora a resolver este problemita. Dice así: la persona mostrada en el gráfico sube un paquete de 50 kilogramos mediante una cuerda, la cual jala con una fuerza de 300 newton, subiendo por la rampa. Aquí vemos a la persona, ¿no? Esta persona está jalando con esta fuercita, cuyo valor se conoce, pero bajo este ángulo, pero ojo, este ángulo es con respecto del plano inclinado o la rampa, ¿no? Luego dice, subiendo por la rampa 1,5 metros, o sea, la cajita va a subir 1,5 metros. Determine el trabajo neto sobre el paquete. Me proporciona como dato el coeficiente de fricción cinética y el coeficiente de fricción estática. Como el problema ya me está diciendo que está subiendo por la rampa, significa entonces que el bloquecito, la cajita, ya está deslizando, o el paquete, ¿no? Ya está deslizando. Por lo tanto, hay fricción cinética, ¿cierto? Ya está. Para calcular el trabajo neto debemos primero averiguar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque y luego calcular cada fuerza y luego de eso calcular su trabajo, ¿no? A ver, veamos entonces primero las fuerzas que están actuando sobre el bloquecito cuando sube. Una de ellas ya está dibujada, es la fuerza F, que vale 300, esta de acá. Y recuerda que lo más importante en este momento es el angulito, ¿no? Que es 30 grados con respecto de la rampa, ¿no? Con respecto de la rampa. Ya, ahora aquí aparecen tres fuerzas que debemos colocar. Una de ellas es su propio peso, el cual, como bien sabes, es un vector vertical hacia abajo, cuyo módulo es la masa de este objeto, que es 50, multiplicado por su aceleración de la gravedad, que es g. Luego de eso, por aquí vamos a colocar la fuerza normal. La fuerza normal debería colocarla de esta forma, perpendicular a las superficies en contacto, ¿cierto? Porque esa es la característica de la fuerza normal. Ya, pero a mí la fuerza normal no me gusta dibujarla en esta posición aquí abajo, me gusta dibujarla arriba. La voy a colocar arriba entonces, ¿de acuerdo? Ya, la fuerza normal estaría acá. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Dibujarla aquí arriba o dibujarla abajo, es lo mismo. Lo único que tienes que recordar es su característica, la cual es perpendicular a las superficies en contacto. Con eso ya tendría la fuerza normal dibujada, tendría el peso y solamente me faltaría colocar la fuerza de fricción. Y ahí debes recordar, siempre la fuerza de fricción aparece aquí en las superficies en contacto. Puede aparecer hacia arriba, puede aparecer hacia abajo, pero siempre en las superficies en contacto. En este caso, la cajita, el paquete, va a deslizar hacia arriba. La fuerza de fricción siempre se opone al deslizamiento. Como desliza hacia arriba en la rampa, la fuerza de fricción hacia abajo en la rampa. Y tiene que ser, recuerda, fricción cinética porque ya está deslizando. Aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre y ya tenemos las fuerzas en el problema. En este caso solamente me faltaría conocer la fuerza normal. Una vez que yo halle la fuerza normal, voy a poder determinar la fuerza de fricción, porque recuerda que al final de cuentas la fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Ya está, cinético en este caso, ¿no? Muy bien, entonces, objetivo, hallar la normal. Para hallar la normal debemos analizar las fuerzas en esta dirección, que es la dirección perpendicular a la plataforma. Entonces vamos a colocar un sistema de coordenadas con un eje en esa dirección. Vamos a llamarle ese el eje Y. Y otro eje paralelo a la plataforma. ¿De acuerdo? O sea, este eje de acá es paralelo a la plataforma. Ahora bien, una vez que ya colocamos nuestro sistema de referencia de coordenadas, lo que vamos a hacer ahora es descomponer las fuerzas, para luego de eso poder analizar en el eje y hallar la fuerza normal. En este caso debo descomponer el peso. El peso descompongo dos componentes. Una componente paralela al plano inclinado, o sea, una componente paralela al eje X, y otra componente perpendicular, esta de acá. Esta componente de acá te cuento, para que no te confundas tanto con el ángulo, ni te rompas la cabeza pensando en pasar el ángulo hasta por acá. Te cuento, esta componente del peso paralela al plano inclinado, ya siempre será 50G, que en este caso es el peso, ¿de acuerdo? Seno del ángulo del plano inclinado. Siempre va a ser así la componente paralela al plano inclinado.
Y obviamente si esto es 50g seno de 20, esto de aquí es 50g coseno de 20. A partir de acá te puedes dar cuenta que el ángulo de 20 grados está aquí. Si tienes dudas puedes aplicar un poquito de geometría y pasarlo hasta acá. Pero puedes aplicar mejor la regla práctica, ¿no? 50g seno de 20, ¿ya? Muy bien, sigamos. Esta fuerza también debo descomponerla. ¿Pero por qué? Porque recuerda que necesito analizar el eje Y. Y esta fuerza tiene componente en Y. Porque si las descompongo, aparece por aquí una componente en X y obviamente una componente en Y. Esta componente en X es 300 coseno de 30. Bueno, no aparece eso. ¿No? Vamos a escribirlo por acá. Coseno de 30, aparecían ceritos. 300 seno de 30. Ya está. Muy bien. ¿La fricción también lo descompongo? No, porque la fricción recuerda que aparece en el eje X. No es necesario descomponer, solamente las que se puedan descomponer en X y Y, ¿no? Como esta y esta. Ahora sí, planteamos sumatoria de fuercitas en el eje Y, este eje de acá, es igual a 0. ¿Pero por qué es igual a 0? Ahí debes recordar. El movimiento de la cajita se da en la plataforma, ¿cierto? Ya, pero el eje Y es perpendicular a la plataforma. Te das cuenta que en esta dirección perpendicular a la plataforma la caja no se mueve, ¿no? La caja se mueve solamente en la plataforma. Es por eso que en esta dirección perpendicular la suma de fuerzas es 0. Listo. Y ahora sí, comenzamos a ver. Hacia arriba, n, hacia el eje Y positivo me refiero. N. 300 seno de 30, ¿cierto? 300 seno de 30, ya está. Y hacia abajo, en el eje Y, 50g menos, entonces 50g coseno de 20 grados, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 0 porque no hay más fuercitas en el eje Y. Ahora, recuerda que la gravedad se conoce. La gravedad es un vector vertical hacia abajo cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea que aquí voy a reemplazar ese valor. Vamos a indicar por acá por si acaso. Esto es 9,8. Ya, ahora todo esto a la calculadora operando nos queda la normal, que es 310,4 Newton. Le voy a colocar Newton así chiquitito para que no te confundas, porque esto de aquí es el símbolo que estoy utilizando para denotar a la fuerza normal. Y este N de aquí es la unidad, ¿no? La normal es 310,4 Newton. Muy bien, y conociendo eso, ya tenemos entonces la fuerza de fricción cinética. Porque recuerda que ya sabemos que es la normal por el coeficiente de fricción cinético. La normal está ahí arriba, así que no la voy a escribir. El coeficiente de fricción cinético sí vale 0,2 en este caso. Operando eso, 310,4 por 0,2, 62,08 Newton. Listo, con eso entonces ya tenemos todas las fuercitas conocidas. Y ahora solamente nos queda calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y luego el trabajo neto. A ver, comencemos primero con la fuercita F. El trabajo de la fuercita F del inicio hasta el final. Ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Es fuerza, distancia, coseno de este ángulo. Ya, el problema siempre será ese ángulo, que es la parte más delicada. Veamos lo siguiente. Tenemos aquí el plano inclinado, ¿cierto? O la plataforma. Ya, con respecto de la plataforma, la fuercita F forma un ángulo de 30 grados. Ahí está la fuerza F, 30 grados, ¿correcto? Aquí está la colita. Recuerda que el desplazamiento de la cajita se da a través del plano inclinado, o sea, este es su desplazamiento. Por lo tanto, aquí estaría el desplazamiento de la cajita. Recuerda que dice que está subiendo. Por lo tanto, el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, como te puedes dar cuenta, es 30 grados. O sea que el ángulo que está aquí es 30. Sí, ese angulito es 30. Y ahora solamente nos queda reemplazar los valores. El vale, recuerda, 300. Está aquí al costadito, 300. Esta distancia es dato, dice que sube 1,5 metros. Y a partir de ahí tenemos el trabajo que es aproximadamente 390 Joule.
¿no? Redondeando a 3 dígitos. Muy bien, sigamos, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos queda es el trabajo, calcular el trabajo del peso, 50G. El trabajo del peso. Esto es igual a la fuerza del inicio hasta el final. Del inicio hasta el final. Ya, la fuerza que es 50G. G recuerda que es 9,8 multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo que están formando. Recuerda esos dos vectores, fuerza, desplazamiento. A ver, el vector fuerza, que es un vector vertical hacia abajo, estaría así. Es el vector peso, ya está. Y el vector desplazamiento, recuerda que es un vector paralelo al plano inclinado. O sea que con la horizontal está formando 20 grados. Así es. Aquí con la horizontal está formando 20 grados. El vector desplazamiento, recuerda, colita con colita, colita del peso, colita del desplazamiento. Esto de aquí es 90 grados, ¿no? Porque esta línea recuerda que es horizontal, es la línea que está acá. Y el peso es obviamente vertical. De ahí te das cuenta que el ángulo que están formando es 110 grados. Y ese ángulo va acá. Ya está. Y con eso tenemos el trabajo. Operando. Ah, cierto, esto de acá es 1,5. Ahora sí, operando todo eso nos quedaría menos 251 Joule, redondeando a 3 dígitos. Vamos ahora con el trabajo de la fuerza de fricción. El trabajo de la fuerza de fricción cinética del inicio hasta el final. Ya, esta cosita es la fuerza de fricción cinética multiplicado por el desplazamiento multiplicado por el coseno que forman el ángulo que forman esos dos vectores. A ver, el vector fuerza de fricción, como te das cuenta, está paralelo al plano inclinado, perdón, acá, pero apuntando hacia abajo. Aquí está la fuerza de fricción cinética, ¿de acuerdo? Pero como también te puedes dar cuenta, el desplazamiento es paralelo al plano inclinado, pero hacia arriba. Colita con colita. De ahí te das cuenta entonces que el ángulo que están formando es 180 grados. Por lo tanto, aquí es 180 grados. Ahora solamente nos queda indicar el valor de la fuerza, que lo hemos calculado, 62,08. La distancia D, que sabemos que es dato, 1,5. Y tenemos el valor del trabajo de la fuerza de fricción, que es menos 93,12 Joule. Listo, con eso entonces tenemos el trabajo de la fuerza de fricción. Recuerde que sobre el cuerpo están actuando 4 fuerzas, que son las que están de color amarillo, ¿no? La fuerza F, la normal, el peso y la fuerza de fricción. En este momento solamente nos faltaría analizar el trabajo de la normal para calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y luego ya solamente nos faltaría sumar. Ya, el trabajo de la fuerza normal sería simplemente la normal multiplicado por la distancia D por el coseno del ángulo que forman la fuerza normal y el desplazamiento. Veamos por aquí. El desplazamiento ya sé que es paralelo al plano inclinado. Y la fuerza normal, recuerda que ya sabemos que es paralela a este eje Y, pero quedamos en que el eje X era paralelo al plano inclinado. Por lo tanto, el eje Y es perpendicular. Como consecuencia de eso, la normal es perpendicular al plano inclinado y aquí también se puede observar. Pero recuerda que el desplazamiento es paralelo al plano inclinado. Por lo tanto, la normal está siendo perpendicular al desplazamiento, ¿correcto? Y siempre que eso pasa, el trabajo de esa fuerza es 0, ¿no? Siempre que una fuerza sea perpendicular al desplazamiento o al movimiento, su trabajo es 0. Por el coseno, ¿no? De 90 grados que vale 0. Y ya está. Con eso entonces tenemos los 4 trabajos y ahora sí aplicamos la definición de trabajo neto. El trabajo neto es la suma del trabajo de todas las fuerzas. En este caso debemos sumar este trabajo más este, más este, más este. Recuerda, son siempre todas las fuerzas. Obteniendo en este caso como resultado 45,88 Joule. Y listo, amiguitos. Entonces con eso hemos terminado esta preguntita y también el videito. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.